Dice, podría hablar un poco de la muerte de los dos testigos y que el mundo celebrará la muerte de ellos. Segunda pregunta dice, me gustaría que me hables un poco sobre Zorobabel y que recuerdes mencionar en el programa cómo toma ese papel el Mesías que ha de venir. Uno de los dos testigos de la primera pregunta es este Mesías del que habla la segunda pregunta, representado por Zorobabel. Los testigos se mencionan en el capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses, 3 años y medio. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. 1260 días son también 3 años y medio, años según las profecías del libro de Daniel, o años del calendario hebreo, que son de aproximadamente 360 días, pueden variar un día o 2 días dependiendo de cómo se den las lunas a través del año, pero es casi como se podría decir el círculo perfecto, ¿verdad? El ciclo perfecto de 360 grados, 360 días. Los 1260 días se dividen en 3 años y medio y es el tiempo que van a profetizar los dos testigos, los dos profetas que envía Yahweh. Dice el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Elohim de la tierra. Si buscamos ese término en la escritura, lo podemos encontrar en Zacarías 4, que curiosamente es en el libro de Zacarías donde se menciona o se habla de Zorobabel bastante. O sea, el libro en el que más se habla de Zorobabel es en el libro de Zacarías. Y de hecho, la relación que hay entre Zacarías y la segunda venida del Mesías está en ese libro bien claro. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre a quien se despierta de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y al otro a su izquierda. Entonces dice que junto al candelabro que está viendo en la visión el profeta Zacarías, ve 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice, proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, soberano mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, soberano mío. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. Entonces aquí vemos una conexión directa, como pueden ver en este capítulo, entre Zorobabel y los 2 olivos que están a cada lado del candelabro. Y como acabamos de leer en Apocalipsis 11, los 2 testigos son los 2 olivos. Entonces ahora la escritura está identificando a uno de ellos, puesto que dice, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. Ahora bien, antes de continuar con ese capítulo, hay algo que debemos entender. La primer venida del Mesías, el primero, en lo que respecta a las profecías de Yahweh diciendo ser el primero y el último, Yahushua el Mesías hace 2000 años se presentó como la primera manifestación de Yahweh en la tierra, y junto a él vino Yahuhanán el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, que según Yahushua dijo, Yahuhanán es Eliyahu, que había de venir según el libro de Malaquías. El profeta Malaquías dijo que Eliyahu tenía que volver para preparar el camino para el Mesías, y así lo hizo Yahuhanán. Después el mismo libro de Malaquías, en el capítulo 4, menciona que Eliyahu debe venir una última vez antes del final de los tiempos, junto a la segunda venida, junto al ángel del pacto, el arcángel Micael hecho carne, como lo hablamos en el programa anterior, y como lo dice Daniel 12:1, que se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, la primer venida de Yahushua vino con Yahuhanán el Inmersor, y ellos se presentaron como 2 testigos de Yahweh, puesto que el mismo Yahushua dijo que él venía a dar testimonio del Padre, puesto que si daba testimonio de sí mismo no era válido, pero sí dijo que aún si diese testimonio, sí sería verdadero, refiriéndose a una segunda venida en la que se presentaría su ángel a dar testimonio de Yahushua. Y repito eso, Yahuhanán dio testimonio de que venía el Mesías vino y dio testimonio del Padre Todopoderoso que trae salvación, y profetizó que la segunda venida sería a través de el arcángel, quien daría testimonio de Yahushua, puesto que Yahushua es el camino al Padre. Entonces, la primera venida es como 2 testigos, Yahuhanán y Yahushua. La segunda venida se repite. Esta vez, la segunda venida o la segunda manifestación, el último, es el testigo como Moshe, que se le profetizó en Deuteronomio a Moshe que Yahweh había de enviar de entre sus hermanos, refiriéndose a la tribu de Efraín. Y es por eso que los judíos esperan 2 Mesías diferentes: el Mesías hijo de Yahudá o Judá, y el Mesías hijo
hijo de Yahusef o José. Como sabemos, Yahushua al venir, su carne era de la descendencia de Yahudá, de David. Entonces la segunda venida tiene que darse a través de la descendencia de Yosef o Yahusef, como se le cambió su nombre cuando estuvo en la cárcel en Egipto, y de Yahusef a través de Efraín, puesto que Yahusef tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Entonces estas dos manifestaciones a través de estas dos tribus también se reflejan claramente en la bendición que se le da a las tribus en Génesis 49, que de verdad que es bastante revelador leer ese capítulo una vez que uno entiende que se refiere a dos diferentes manifestaciones de Yahweh. Ahora, volviendo con el tema, así como Yahushua y Yahuhanán se presentaron hace 2000 años como testigos de Yahweh, ahora en estos tiempos finales se presentará Eliyahu y Hanok, o el testigo como Eliyahu y el testigo como Moshe. Y dije primero Hanok y después Moshe porque hay una conexión directa entre estos dos profetas. Y por eso es que hay diferencias entre pastores o escatólogos, personas que estudian la escritura, diferencias en pensamientos con respecto a los dos testigos. Algunos dicen que son Elías y Moisés, otros dicen que son Elías y Enoc. Pero en realidad, entre más vemos la escritura y la forma en que Yahweh cumple las cosas, podemos ver que tanto Enoc como Moisés son reflejos o representaciones de la segunda venida, del último. Por ende, el decir que es Eliyahu y Hanok es casi que lo mismo que decir Eliyahu y Moshe, en una manera representativa, sin contar lo de las reencarnaciones, que como les digo, eso sería tema para otro momento. Entonces, en la segunda venida se tiene que presentar el testigo como Moshe, que está representado en el libro de Zacarías por Zorobabel. Y como les decía, en el capítulo 4 de Zacarías se habla de dos olivos que están a cada lado del candelabro, igual que se menciona en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y todo lo que acabo de mencionar se debe a que este capítulo se puede interpretar de dos maneras, puesto que la unción que se hacía con aceite a los reyes o sacerdotes se hacía con aceite del olivo y con otras mezclas que se le echaban claramente. De hecho, es un aceite que ya no está permitido hacer, puesto que se dice es demasiado apartado. Entonces, el ingrediente principal era el aceite del olivo. Y por eso, por ejemplo, al Mesías se le llama así, el ungido, porque tenía que ser ungido con ese aceite. Ahora, hablando de Yahushua el Mesías, estamos hablando de una unción espiritual. La unción de los 144,000 es una unción espiritual. Entonces, el aceite en la escritura representa el ser cubierto con el espíritu. El ser cubierto con el aceite en la escritura nos refleja el ser hoy en día cubiertos con el espíritu. Con todo eso que he dicho, este capítulo 4 se puede representar tanto como los dos olivos que están a la par del candelabro, siendo el primero y el último, y ahora refiriéndose a Zorobabel, que es el último, y también se puede interpretar este mismo capítulo como Yahushua y Yahuhanán el inmersor, y también como la segunda venida del testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu. El punto es que esos dos mismos olivos se refieren tanto a las dos venidas del Mesías, las dos manifestaciones de Yahweh, primero y último, como también se refiere a los dos testigos que vinieron hace 2000 años y a los dos testigos que están viniendo en este tiempo. Entonces, continúo con el capítulo, dice: esta es palabra de Yahweh para Zorobabel, y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es, qué bella es. Aquí este par de versículos son claves. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Yahushua claramente le dijo a las iglesias en Apocalipsis que él vendría a pelear contra las iglesias con la espada de su boca. Al decir espada de su boca se refiere al espíritu, no a una espada literal. Entonces lo que vemos aquí, no con ejército ni con fuerza, es lo mismo que pelear con la espada de la boca. Yahweh prometió que a través del último él destruiría el imperio, el reino de este mundo, el imperio de Satanás, pero no lo haría con guerra como pelean en este mundo, sino que lo va a hacer a través del espíritu, de una manera que nadie se lo espera. Algo clave de Zorobabel es que Zorobabel quiere decir sembrado en Babel o nacido en confusión, puesto que Babel quiere decir confusión. Zoro viene de Será, que es semilla. Entonces, la semilla fue puesta en Babilonia para que naciera el rey de Yahudá, puesto que Zorobabel era el legítimo rey de Yahudá, pero en ese tiempo estaban en exilio y por ende
él no tenía el reinado, hasta que en este momento, en este capítulo, se le está prometiendo el reinado. Ahora bien, que quede claro, Zorobabel, un par de capítulos después, desaparece de la escena y los comentaristas tienen sus opiniones, pero la razón por la que desaparece de la escena es porque llega a representar la unión del primero y el último, puesto que en el capítulo 6, lo pueden ver ustedes después, se hace la coronación de Zorobabel, pero en vez de poner las coronas sobre Zorobabel, se ponen sobre un sumo sacerdote que se llamaba, curiosamente, Yahushua. Entonces, lo que el libro de Zacarías nos muestra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, aunque es en realidad todo el libro, pero principalmente esos 3 capítulos, es que el último, después de cumplir su misión en la tierra, ser asesinado y resucitado, se hará uno con el Mesías Yahushua, y por eso una vez que es coronado, su nombre es Yahushua, no Zorobabel. Que quede claro, históricamente fueron 2 personas diferentes, pero en el libro, y siguiendo el contexto, siguiendo la línea de lo que se está diciendo, vemos que Zorobabel se llega a convertir en Yahushua, y es por eso que desaparece de la escena. Ahora bien, el hecho de que se llama así, nacido en confusión, por un lado tiene que ver con el hecho de que el pueblo estaba en exilio cuando él nació y por eso sus padres le dieron ese nombre, pero espiritualmente la razón por la que Yahweh envió a sus padres a ponerle ese nombre es porque estaba hablando de que la segunda venida, el Mesías, o en este caso el profeta, que es como le llama la escritura verdaderamente, el profeta como Moshe, la escritura habla de 3 personas que habían de venir: el Mesías, Elías y el profeta, y por eso a Yahushua le preguntaban si él era Elías o el profeta o el Mesías. A Yahuhanán le preguntaban exactamente lo mismo. Yahuhanán, según Yahushua, era Elías, y Yahushua él mismo confirmó ser el Mesías. Entonces solo falta por venir el profeta, lo cual lastimosamente muchos musulmanes lo han usado para decir que se refiere al profeta Mohammed o Mahoma, pero no tiene nada que ver con Mahoma, porque todo lo que dice Mahoma difiere de lo que dice la Torá. ¿Y cómo sería posible que el profeta como Moshe venga a decir algo completamente diferente a lo que dijo Moshe? No tiene ninguna lógica. Empezando por ahí, por supuesto hay muchas otras razones por las que Mahoma no es el profeta que ha de venir. Y lastimosamente, a los cristianos no entender este punto tan importante de que todavía falta alguien por venir, llamado el profeta, y que Yahushua mismo dijo no ser el profeta, esto hace que los musulmanes que conocen estos versículos los usen en contra de cristianos y que los cristianos no sepan cómo contestar, y por eso hay cristianos que se han convertido al Islam, lamentablemente, por no saber defender su fe, por no saber defender lo que creen. Y por eso es que debemos estudiar la escritura, para que cuando alguien nos venga a decir cosas nos podamos defender. Entonces, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Yahweh va a mandar al último para que destruya a Satanás a través del espíritu que dejó Yahushua en la tierra. Por eso Yahushua dijo: yo vengo a dejar un fuego, y cómo espero que se encienda, porque el último viene a ser el fuego consumidor, así como Yahushua es el agua de vida. Zorobabel indica que el último nacería entre las naciones, a diferencia de Yahushua, que nació en Israel, en Betlehem o Belén, como le llaman comúnmente. Entonces Zorobabel indica que el último nacería en Babilonia, en el sistema, entre las naciones, en confusión, porque no sabría quién es el verdadero Elohim hasta que crecería, hasta que sería adulto, como todos nosotros, que lamentablemente se nos enseñó que era Dios, que era Jesús, y que su nombre era Jehová, etcétera, 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 cosas erróneas. Entonces nosotros, creo yo, todos los que escuchan, me imagino, nacimos en confusión. Al habérsenos enseñado mentiras, doctrinas falsas, la doctrina de Roma y demás, estábamos en confusión, hasta que el Todopoderoso viene y nos saca a través de la verdad, a través de su Hijo, Yahushua el Mesías. También el hecho de que se llama Zorobabel tiene que ver con la parábola del Hijo Pródigo. Todo el mundo conoce la parábola del Hijo Pródigo y todo el mundo la interpreta, yo creo que casi que de la misma forma, de cómo toda persona es un hijo pródigo que tiene que volver al padre después de andar comiendo con los cerdos y demás, y lo cual se puede por supuesto interpretar así. Pero si se mira la historia con cuidado, vemos que el padre en esa historia tiene 2 hijos, uno que es el mayor, o sea el primero, el primogénito, unigénito, como le llama la escritura a Yahushua, al cual el padre le dice que él nunca ha hecho nada malo y que por ende todas las cosas que son de él le pertenecen también al hijo. Eso da a entender que ese hijo mayor, que nunca ha cometido ningún error, se refiere a Yahushua el Mesías, que nunca ha cometido ningún pecado, y el hijo pródigo que vuelve de comer con los cerdos es el último, que como Zorobabel nació en confusión y por eso comía con los cerdos y gastó su bendición con las prostitutas, o sea las iglesias falsas, hasta que se dio cuenta y dijo: pero yo soy un hijo del Padre Todopoderoso, porque estoy aquí entre los cerdos. Y decidió salir de la doctrina falsa y volver al Padre, y el Padre hizo una fiesta, le dio un anillo y lo vistió como un rey. ¿Por qué? Porque el último se convierte en el rey.
puesto que es el gran príncipe, así como Yahushua se convierte en el gran Cohen, el gran sacerdote. Entonces todo esto está conectado con el último. Así como Moisés nació en Egipto, a pesar de ser el líder de Israel, igualmente el testigo como Moshe nacerá en el Egipto espiritual, este mundo de esclavitud. Y no en Israel, la tierra prometida, que quede claro. Entonces después dice: ha dicho Yahweh de los ejércitos, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra. Yahushua el Mesías es la piedra angular, la primera piedra. Por ende, si Zorobabel es uno de los dos ungidos, de los dos olivos, y aquí dice que él sacará la primera piedra, quiere decir que la primera piedra ya había venido. Entonces se refiere al último que da testimonio de Yahushua, la piedra angular. Entre aclamaciones de qué bella es, como por ejemplo el decir Yahushua, qué bello es ese nombre, qué bello es saber el nombre del Salvador y conocerle directamente, íntimamente, a través de la oración, a través de su verdadero nombre y no a través de un nombre falso, que al final al llamar otro nombre estamos llamando a otra persona, eso es claro. Entonces el último, el testigo como Moshe, va a dar testimonio de la primera piedra, la piedra angular, el Mesías Yahushua. Dice: después me fue dirigida esta palabra de Yahweh: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Zorobabel se le mandó a construir el templo. Curiosamente después se manda a Ciro a dar la orden para construir el templo. Entonces hay una conexión entre Zorobabel y Ciro. Pero en este caso, enfocándonos en Zorobabel, lo que se está diciendo aquí es lo que el último cumpliría espiritualmente. Recordemos que Yahushua dijo que su cuerpo es el templo. Y como sabemos, el cuerpo de Yahushua es la iglesia. Entonces los 144,000, la iglesia escogida, son el templo de Yahweh. El hecho de que aquí dice que las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa se refiere a que el testigo como Moshe empezará a reunir a los 144,000 escogidos, que son el templo de Yahweh, por ende construyendo así el templo. Dice: y sus manos la acabarán. O sea, los 3 años y medio del testimonio del testigo como Moshe va a ser el periodo de construcción del verdadero templo, que quede claro, el templo espiritual, el de personas, cada persona siendo un ladrillo, cada persona siendo una piedra, y Yahushua la piedra angular, la primera piedra. Dice: así conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Dice: hablé una vez más y le pregunté qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro. Y aún le pregunté de nuevo qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado. Él me respondió: ¿no sabes qué es esto? Yo dije: no, soberano mío. Y él me respondió: estos son los 2 ungidos que están delante del soberano de toda la tierra. Los 2 ungidos que están delante del soberano de toda la tierra. Por eso les digo, este mismo capítulo hace alusión a la primera y la segunda venida, el Mesías hijo de Yahudá y el Mesías hijo de Yahusef, así como también hace alusión a Yahushua, Yahuhanán hace 2000 años, y al testigo como Eliyahu y el testigo como Moshe hoy en día, en estos tiempos finales. Entonces, volviendo a Apocalipsis 11, dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Elohim de la tierra. Me imagino que notaron lo similar a lo que acabamos de leer en Zacarías. Estoy leyendo de Apocalipsis para los que no me están siguiendo en sus escrituras. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Muchas personas erróneamente han interpretado esto literalmente y piensan que los 2 testigos van a sacar fuego de sus bocas como si fueran dragones, lo cual no es así. Igual que Yahushua en una ocasión dijo que peleará contra las iglesias con la espada de su boca, pero ninguna espada saldrá literalmente de la boca, sino la palabra de Yahweh, que es la espada del Espíritu. En este caso, el hecho de que los 2 testigos hablan y sale fuego de sus bocas se refiere a que su prédica va a ser de juicio, no de misericordia en sí, no una prédica como en el caso de Yahuhanán el inmersor, que vino diciendo: arrepiéntanse, porque venía Yahushua a dar la salvación, la misericordia. En este caso, los 2 testigos vienen a anunciar las plagas. De hecho, mientras los 2 testigos dan testimonio por 3 años y medio, suceden 10 plagas, exactamente igual que cuando Moshe y Aarón se presentaron en Egipto. Ellos no se presentaron para predicar misericordia, ellos se presentaron para predicar juicio en contra de Egipto. Por supuesto, redención a los escogidos, a Israel, igual que los 2 testigos van a hablar a los escogidos. Pero al ser los escogidos simplemente 144,000
eso va a hacer que el mundo entero la agarre en contra de ellos, porque se van a sentir fuera, sin entender que cualquier persona puede ser parte con solo aceptar la verdad, a Yahushua el Mesías, y cumplir los mandamientos. Entonces, a pesar de que la puerta está abierta para todos, muy pocos son los que van a querer pasar verdaderamente y van a hacer lo que tienen que hacer para hacerlo. Entonces, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Si alguien hace algo en contra, si alguien dice algo en contra, debate algo, el espíritu que está en los dos testigos va a destruir cualquier argumento, como dice la escritura que el espíritu hace. El espíritu que está en ellos es el fuego consumidor, por eso lo que sale de sus bocas, así como cuando uno abre la boca, sale espíritu, sale aliento, en este caso se representa por el fuego. Dice, y devora a sus enemigos, así como cuando uno le dice algo a una persona que destruye todo su ego, todo su entendimiento, pero después dice algo muy interesante, dice, si alguno quiera hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, una vez más, durante 3 años y medio va a haber gente que los va a querer matar, el gobierno los va a mandar a matar, el Illuminati va a mandar a matarlos, como han mandado a matar a miles de personas en el pasado. Pero la diferencia en este caso es que si alguna persona quiere matarlos con veneno, por ejemplo, va a ser envenenado. Si alguien quiere dispararles, alguien le va a disparar a ellos. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. En la escritura vemos en el libro de Reyes que Eliyahu tenía el poder para cerrar el cielo para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio, exactamente el mismo tiempo que predican los dos testigos. Entonces eso es una señal de que uno de los dos testigos es Eliyahu. Ahora bien, el hecho de que aquí dice que tienen el poder para que cierren el cielo para que no llueva, no hay que entenderlo de una manera física, hay que entenderlo de una manera espiritual. Espiritualmente la lluvia representa enseñanza, representa bendición. Entonces el hecho de que detengan la lluvia estaría diciendo que detienen la bendición. Pueden detener la bendición, pueden detener la prosperidad, pueden detener la enseñanza, puesto que en este momento, como el mismo Yahushua dijo, será que cuando el Hijo del Hombre se presente en el mundo encontrará fe, puesto que en este tiempo lamentablemente la apostasía ha tomado control de todas las iglesias, como lo dijo la escritura, como lo dijo el Espíritu, y eso hace que cuando se presenten los dos testigos los vayan a ver como locos, los vayan a ver como falsos profetas principalmente. De hecho, nada raro que llamen a alguno de ellos anticristo, puesto que, por ejemplo, el hecho de que yo aquí me presente para decir que Jesús no es el Mesías, sino que el Mesías es Yahushua, y ese es su nombre, y por ejemplo, el hecho de que yo les diga que según la escritura, Zeus es Satanás, y como sabemos, Dios viene de Zeus, la palabra Dios viene de Zeus, entonces Dios es Satanás, eso va a hacer que muchas personas que no quieran investigar, que no quieran informarse, que no quieran seguir la escritura, sino que quieren seguir una imagen, quieren seguir una doctrina, quieren seguir a un pastor, quieren seguir a un sacerdote, van a decir, este hombre está loco, este hombre es un anticristo, este hombre es un blasfemo, es un hereje, etc. Y de hecho ya he escuchado de todo, y como lo vemos en la escritura, por ejemplo, al camino de Yahweh, la congregación que dejó Yahweh a través de Yahushua en la tierra con sus apóstoles, los fariseos la llamaban una secta. Entonces no hay nada de qué sorprenderse cuando esto empiece a suceder con los dos testigos. El hecho de que dice que van a cerrar el cielo para que no caiga enseñanza, como les digo, es el hecho de que nadie va a entender la verdadera doctrina, sino solo los que escuchan a los dos testigos, básicamente. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Como sabemos en el Éxodo, una de las plagas fue que el agua se convirtió en sangre. Entonces aquí vemos que los dos testigos están reflejados en Aarón y Moshe, y por eso, vuelvo y repito, nos damos cuenta que los dos testigos son Eliyahu y Moshe. Entonces, dice, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es Abadón, el destructor, Azazel, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. No hay que imaginarse, ¿verdad?, una guerra estilo Hollywood, sino que básicamente el espíritu de Azazel va a entrar en una persona poseída por él, y esta persona, que sería el falso profeta, en conjunto con la primer bestia, el líder mundial, van a matar a los dos testigos. Entonces, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también su soberano fue crucificado. Sería en Israel. Como lo he hablado en otras ocasiones, el sistema mundial está dividido en 3 ramas. El nuevo orden mundial se está controlando espiritualmente desde el Vaticano, políticamente o económicamente más bien desde Inglaterra,
y el armamento está en Estados Unidos. Entonces, lo que se trata de guerra se maneja desde Estados Unidos, lo que se trata de economía se maneja a través de Inglaterra, la Reserva Federal, y lo que trata con religión lo maneja el Papa. Curiosamente, cuando Pedro estuvo en Roma y escribió a los apóstoles, él se despidió diciendo que estaba en Babilonia. Entonces, Roma, espiritualmente hablando, es Babilonia. El falso profeta lo va a ocupar el puesto que lleva el título de Papa. El Papa es el líder de Roma, por ende es el líder hoy en día de Babilonia, en el sentido espiritual, sentido religioso. Es el que va a matar a los dos testigos para hacer que todo el mundo los siga a él. Los va a matar de una manera asombrosa, sorprendente, para que todo el mundo crea que es una señal del Todopoderoso. La bestia, como lo vemos en Apocalipsis 13, va a hacer descender fuego del cielo. La señal que hizo Eliyahu, que les dijo a todos: si Yahweh es el verdadero Elohim, que caiga fuego del cielo y que queme la ofrenda. Y cayó fuego del cielo, quemó la ofrenda y todo el mundo se dio cuenta que Yahweh es el verdadero Todopoderoso. Ahora bien, si conectamos todas las cosas, todo parece indicar que el momento en el que va a hacer descender fuego del cielo sería para matar a los dos testigos, haciéndolos sacrificio, igual que la historia de Eliyahu. Esta vez para que todos crean en él y sigan al falso Mesías. Entonces, lastimosamente, la gente va a caer en esa farsa. Esto va a hacer que todo el mundo diga: si cayó fuego del cielo para matar a los dos testigos, quiere decir que el Todopoderoso estaba en contra de ellos. Igual que mucha gente, cuando vieron a Yahushua en un madero sacrificado, dijeron: el Todopoderoso lo odiaba, lo maldijo, puesto que está en un madero, puesto que está escrito: maldito el que cuelgue de un madero, sin entender que Yahushua se hizo maldición para darnos la bendición, se hizo pobre para darnos la riqueza. Dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. La escritura menciona que Yahudá, por la forma en que actuaban, se parecían a Sodoma. En otra ocasión, por ejemplo, cuando la escritura dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot, cuando se quemó Sodoma y Gomorra, igual que se habla del segundo éxodo, y quedarían 3 días y medio sus cadáveres ahí, puesto que la gente no va a permitir que los entierren. Por ejemplo, cuando supuestamente mataron a Bin Laden, que no presentaron el cuerpo, y mucha gente decía: ¿pero dónde está el cuerpo? Y dijeron: es que lo echaron en el agua antes de que nadie lo pudiera ver, lo cual es completamente ilógico. Entonces, este tipo de cosas va a hacer que la gente diga: no, nosotros queremos ver los cuerpos, queremos asegurarnos de que están muertos, entonces no los entierren. Por otro lado, el entierro se ve como algo de honor a la persona que murió. Entonces, el mundo, al odiar a los dos testigos con tantas ganas, no van a permitir que los entierren, porque sería darles un tipo de honor. O sea, van a dejar sus cadáveres afuera como si fueran perros, o peor. Además de eso, dice: gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Los habitantes los van a odiar tanto que van a celebrar su muerte, y todos los van a ver en el mundo, como está escrito: todo ojo lo verá. Todos en el mundo van a verlo, como hoy ya se sabe, se puede ver por Facebook, por Twitter, CNN, etcétera. Por todo lado los van a presentar. Tras de eso, a las noticias les gusta repetir la misma noticia una y otra vez. Esta es una noticia que la van a estar repitiendo constantemente para asegurarse de que todo el mundo los vea muertos. También se van a dar regalos unos a otros. Por un lado, esto indica que la felicidad, el gozo va a ser tanto como, por ejemplo, cuando se murió hace poquito Fidel Castro. Yo no sé si vieron a los cubanos en Miami que salieron a las calles a celebrar a medianoche. Igual cuando supuestamente murió Bin Laden, los estadounidenses salieron a las calles a celebrar. Cuando mueran los dos testigos va a haber una celebración similar, pero 10 veces mayor y mundialmente, para que se den una idea. Entonces, esto que ha venido sucediendo estos últimos meses y años, con estas personas celebrando las muertes de diferentes líderes, es una representación de cómo se va a dar con los dos testigos. Dice: los habitantes de la tierra se regocijarán, se darán regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Los dos testigos, al profetizar, al decir la verdad, atormentan a las personas. No es como que los profetas van a andar haciendo daño físico a las personas, a pesar de que las personas van a ser dañadas a través de las plagas. Los rebeldes, por supuesto. En el caso de los dos testigos, la prédica de los dos testigos va a hacer que las personas espiritualmente sean dañadas, que les duela, por decirlo de alguna manera, como cuando uno dice que María no es la madre del Mesías. El nombre de la mamá del Mesías es Miriam. María es la reina del cielo, que en la escritura dice que no tenemos nada que ver con ella. Entonces, cuando decimos que las imágenes hay que despedazarlas, etcétera, eso hace que las personas que son fanáticas a las imágenes, por ejemplo, nos lleguen a odiar. Y esto nos va a pasar a todos los que creemos en la verdad. Nos van a ver como locos, porque está escrito que las buenas nuevas del evangelio son locura
para los que se pierden. Entonces aquellos que están buscando la perdición a través de sus acciones, a través de la forma en que viven, a través de la forma en que razonan y toman decisiones, va a hacer que se terminen perdiendo, y eso hace que no puedan entender la verdad. Obviamente la oscuridad no puede entender la luz. Un ciego no puede ver aunque haya luz. Entonces dice: pero después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí vemos que muertos los va a ver todo el mundo, pero cuando resucitan solo los van a ver sus enemigos. Dice: entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 personas, los demás se aterrorizaron y dieron estima al Elohim del cielo.